15 en este gobierno de la mañana Z101. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro en su merecido día de descanso. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo mi equipo del gobierno de la mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El Papa Francisco ha pedido perdón finalmente en nombre de la Iglesia Católica a los indígenas canadienses por los abusos de la iglesia. Voy a hablar más en detalle porque es una información que está todavía en construcción y estoy esperando que amplíen y probablemente dentro de este mismo comentario ya tendré información más detallada sobre ese aspecto. Sobre la guerra en Ucrania, hoy continúan las negociaciones virtuales, no hay encuentro físico entre las partes negociadoras, pero las posiciones siguen siendo básicamente la misma. Prácticamente no se ha adelantado, no se ha avanzado nada en ya por lo menos 5 encuentros que se han dado. Hoy dice la parte rusa, son las negociaciones para intentar poner fin con un acuerdo a esta guerra en Ucrania. Dice que las negociaciones se reanudaron ya este viernes. Pero según el negociador de Rusia, el señor Vladimir Medinsky, él dice lo siguiente: continuamos las negociaciones por videoconferencia. Nuestras posiciones sobre Crimea y el Donbass, o sea, el Donbass, la zona de Donetsk y de Lugansk, que Rusia la declaró recientemente repúblicas y que trata de capturarla de manera total en medio de esta guerra en Ucrania. O sea, nuestras posiciones sobre Crimea y el Donbass no cambiaron, dice Medinsky, en referencia a las dos regiones ucranianas, una anexada en el 2014, Crimea, y la otra parcialmente bajo control de separatistas prorrusos, esta de el Donbass. Entonces, el negociador ruso publicó varias fotografías donde se llevan a cabo las negociaciones en una oficina de la administración presidencial. Dice que Rusia debe de responder a una serie de propuestas ucranianas con vistas a un acuerdo. Entonces, Ucrania, ¿qué propone? También mantiene su misma posición. Ucrania propone declararse neutral, como ha estado exigiendo Rusia. Ucrania está dispuesta a acceder a eso. Ucrania propone la neutralidad y renunciar a adherirse a la OTAN a cambio de que otros países garanticen su seguridad frente a Rusia. También propone negociaciones para resolver el estatus del Donbass ucraniano y de Crimea. O sea, ahí es donde está realmente el punto de mayor conflicto, porque Ucrania no está dispuesta a ceder su soberanía sobre esas regiones, y Rusia tiene el interés de básicamente anexárselas totalmente. Hay unas informaciones, la misma Rusia informó que estaba replegando sus tropas de alrededor de Kiev, la capital ucraniana, y de otras zonas, y que se está concentrando alrededor precisamente de esas regiones que ellos quieren ocupar totalmente. Tanto la OTAN como el mismo gobierno de Ucrania entienden que lo que está haciendo Rusia es precisamente reagrupar sus tropas alrededor de esa zona del Donbass y del Crimea, y que esperan una especie de ofensiva final por parte de Rusia para tratar de capturar totalmente esos territorios. En cuanto a lo comercial, Rusia hoy, a partir de hoy viernes, dice que ningún país que esté de alguna manera, que forme parte de las sanciones comerciales que se han impuesto sobre Rusia,
podrá comprar a partir de hoy petróleo ruso o gas ruso si no lo paga en rublos. Ya rublo, que es la moneda oficial de Rusia. Hay por lo menos ya un país, Japón, que ha dicho claramente que no va a pagar en rublos y que va a buscar otra fuente de abastecimiento de esos combustibles. Yo creo que para mí lo más interesante que ha surgido, porque como decíamos, esto que hemos reseñado es básicamente lo que ha estado ocurriendo desde hace varias semanas. No han habido muchos cambios, los combates continúan y los informes de una y otra parte hablan de progresos en la batalla. Ucrania dice que sigue causando bajas a Rusia, que sigue obligando a Rusia a replegarse en muchas áreas, y Rusia hablando de sus éxitos también en los diferentes escenarios. Pero para mí, lo más interesante que ha ocurrido desde ayer ha sido la declaración anoche del presidente Zelensky, que pone de manifiesto algún tipo de fragmentación ya a lo interno de las Fuerzas Armadas ucranianas. Zelensky informó anoche que destituyó a 2 generales de las Fuerzas Armadas ucranianas, y que lo ha hecho por ser traidores. Dijo que se destituyó específicamente al jefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, el general Namut Andriy Olejovich, y al jefe de la oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región del Yersón, que fue una de las primeras zonas capturadas por la ofensiva rusa. Esto lo están informando medios europeos al día de hoy, y Zelensky, en su acostumbrada presentación de todas las noches a través de medios ucranianos, al informar de la situación, dijo que no tiene tiempo para tratar con todos los traidores, pero que poco a poco todos serán castigados, dijo Zelensky. De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquellos militares que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro Estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares y serán castigados por traición, según establece la Constitución ucraniana. Entonces, ese era un aspecto que hasta ahora no se había escuchado. Lógicamente, tenemos que saber que las Fuerzas Armadas ucranianas, ese es un país de población, de mucha población rusa, y que evidentemente iba a haber elementos militares prorrusos al interno de las Fuerzas Armadas ucranianas, y parece que eso ha comenzado de alguna manera ya a manifestarse, y lo puso de manifiesto anoche el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Aquí tengo la información del Papa Francisco, ya más detallada. Atención, bienvenido Rodríguez, que ha estado dándole seguimiento estrechamente a ese tema. El Papa Francisco pidió perdón a los indígenas canadienses por los abusos de la Iglesia. Me da indignación y vergüenza. Se reunió hoy con representantes de diferentes tribus indígenas del Canadá, como los Inuit, los Metis y las primeras naciones. Dice que estos le contaron las torturas y abusos que sufrieron en los internados, la mayoría católicos. Anunció que espera poder visitarlos en julio allá en Canadá. Los famosos internados de Canadá fueron unas escuelas, un sistema de internado estructurado en Canadá, donde se concentró sobre todo a niños indígenas, y el propósito era cambiarle totalmente su cultura, desarraigarlos del idioma original de ellos y de toda costumbre de sus tribus originarias, y convertirlo en ciudadanos que respondieran básicamente al interés del gobierno y a los intereses de la Iglesia Católica en el Canadá. Pero en ese propósito muchos niños murieron,
y fueron enterrados en fosas, incluso sin identificar, y estamos hablando de miles de niños indígenas. Entonces, había un reclamo por parte de las tribus indígenas, de las naciones indígenas del Canadá, para que la Iglesia Católica pidiera perdón. No lo consiguieron con la cúpula de la Iglesia Católica canadiense, pero ya el Papa Francisco está asumiendo personalmente el tema. Pidió perdón a los indígenas canadienses por los abusos que sufrieron en los internados gestionados por la Iglesia Católica durante los procesos de asimilación forzada que sufrieron en los siglos XIX y XX, y anunció que espera visitar la zona en el mes de julio. Se reunió el Papa Francisco con los indígenas, ya dije los nombres de las diferentes tribus que le visitaron. Estos le contaron las torturas y abusos que sufrieron en los internados, y el Papa Francisco dice: todo esto ha suscitado en mí indignación y vergüenza. Os pido perdón, reitero a los representantes de los indígenas que solicitaban desde hace años a la Iglesia este gesto, y a los que hoy os dirijo un discurso en la Sala Clementina del Palacio Pontificio. Ha pedido perdón el Papa Francisco en nombre de la Iglesia Católica.